Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla con Alfredo Molano Bravo sobre su más reciente libro, De Río en Río. Gracias por la paciencia de hacer fila, de esperar y sobre todo de leer, que es lo que nos convoca aquí. Alfredo ya lo conocen de sobra. Les presento a su derecha al doctor Jaime Díaz, que es un politólogo, investigador social, experto en el Pacífico colombiano, y gracias a él gran parte de la investigación vertida en este libro se pudo hacer. Entonces ahora nos va a contar cómo fue que surgió esa idea y por qué la financió la corporación en la que él trabaja. Mi nombre es Nelson Padilla, soy editor del Espectador y tengo el privilegio de conocer los textos de Alfredo Molano Bravo siempre antes que todo el mundo. Le cedo la palabra a don Jaime Díaz para que por favor nos cuente el origen de este proyecto y por qué decidieron patrocinarlo. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hace unos 10 años, algunas instituciones de Ecuador y Colombia invitamos a Quito a Alfredo Molano a que nos dictara una conferencia sobre la migración de colombianos que por el conflicto se estaba dando al Ecuador. Al final del taller se nos ocurrió a los organizadores, el Comité Ecuménico de Proyectos de Ecuador y la Corporación Podium de Colombia, invitar a Alfredo a pensar en una publicación sobre la problemática que habíamos tratado. De allí surgió el formidable libro Del Otro Lado, con impactantes historias de vida de colombianos y colombianas que huyendo de la guerra se abrían paso en el vecino país. Con esa experiencia propuse a quienes conforman la Coordinación Regional del Pacífico invitar a Alfredo, sociólogo y brillante escritor andariego, con el corazón puesto en los habitantes sufridos de las regiones más apartadas y olvidadas del país, que nos acercara y desentrañara en un estudio la vida y congojas del territorio pacífico. La Coordinación Regional del Pacífico está conformada por las principales organizaciones étnico-territoriales de la región, tales como ASCOBA, constituida por 13 consejos comunitarios mayores y 15.000 personas afiliadas. ACADESAN, constituida por 70 consejos comunitarios y 23.000 personas. Cocomasia, constituida por 124 consejos comunitarios locales y 42.000 personas. Azoregua, 120 cabildos indígenas y 32.600 personas. Cococauca, 8 consejos comunitarios mayores, aproximadamente 11.500 personas. Cocomopoca, constituida por 13 consejos comunitarios y 12.300 habitantes. Forman parte también de esta coordinación regional todas las diócesis del Pacífico: Tumaco, Guapi, Buenaventura, Ismina, Tadó, Quibdó y Apartadó. También estamos acompañando ese proceso el CINEP, la Fundación Universitaria Claretiana y la Corporación Podium que yo dirijo. Esta coordinación y sus distintos miembros buscan promover una vida digna, justa y en paz en el Pacífico, teniendo un profundo respeto por la naturaleza. Si no fuera por su acción y la de otras organizaciones sociales y étnico-territoriales, el sufrimiento y el desplazamiento de las comunidades que habitan el Pacífico hubiera sido peor y la destrucción de la biodiversidad tendría al borde del colapso la región. El Estado colombiano ha sido el gran ausente y las ambiciones de los violentos se han convertido en destructores del ecosistema y de muchas comunidades. Este es un territorio formidablemente bello y biodiverso, con comunidades maravillosas que resisten el atropello. La resistencia ha sido dolorosa en muchas ocasiones. Recordemos la masacre de Bojayá, el 2 de mayo hace 15 años, o el vil asesinato de nuestra compañera de la Coordinación Regional, Yolanda Cerón, el 19 de septiembre del 2001. Allá ella había contribuido como directora de la Pastoral Social de Tumaco para que se titularan 96.000 hectáreas de tierra para una población de 9.000 personas afrodescendientes que durante cientos de años
ejercían derechos de propiedad sobre estas tierras ancestrales. El bloque Libertadores del Sur, al mando de Guillermo Pérez Alzate, conocido como Pablo Sevillano, fue el encargado de perpetrar el asesinato de Yolanda. El propio Sevillano lo confesó al pedir ser incluido en los beneficios de la Ley 975 para la justicia y para la paz. Junto al asesinato de Yolanda confesó el de al menos un centenar de afrocolombianos, crímenes de lesa humanidad cometidos por su estructura criminal en complicidad por acción o omisión de la Brigada de Infantería número 2 con asiento en Tumaco. Gracias, Alfredo, por recrearnos la espontaneidad y la alegría de la gente del Pacífico, su enorme riqueza cultural, con sus fiestas y sus ritos, sus tristezas y angustias, sus logros como la lucha por la titulación de más de 5 millones de hectáreas de forma colectiva para las comunidades afrodescendientes, pero también por evidenciar el abandono del Estado y la corrupción que campea, las fortalezas y debilidades de las organizaciones de comunidades negras e indígenas, el formidable acompañamiento de la Iglesia Católica en muchas regiones, la violencia económica, la violencia política, la violencia mafiosa, la violencia que tantas víctimas ha dejado y tantos héroes y heroínas ha ultimado. Debo dar gracias también a Miserior, Agencia de Cooperación del Episcopado Alemán, y a la Fundación Universitaria Claretiana por su apoyo económico para hacer posible la investigación base de esta publicación. Gracias. Esa fuerza cultural y étnica que nos acaba de escribir Jaime Díaz es la que está en este libro de Alfredo Molano, que ya va como la Feria del Libro, 30 libros ya casi, ¿no? ¿Tú fundaste esto, Alfredo, la Feria del Libro? Me imagino que estuviste desde la primera feria, ¿o no? No me acuerdo de tanto. Pero cuéntanos, Alfredo, lo que dice Jaime Díaz, o sea, tu relación con el Pacífico, ¿cuándo empezó y cómo ha terminado en este proyecto tan especial? Bueno, les agradezco mucho su presencia, muy comprometedora para mí, tanta amistad, tanta... Decía que les agradezco mucho que estén conmigo. Me siento muy bien acompañado. Pues en primer lugar tengo que darle gracias a Jaime, ¿no?, por la ayuda económica, a Nelson por arriesgarse a hacer otra presentación, a ustedes todos. Mi relación con el Pacífico comenzó como todas mis relaciones en la vida, casualmente. Me encontré con el Pacífico un día en Tumaco. Me encontré con una gente, sobre todo con un niño que en la playa vendía dulces, y entonces le pregunté, bueno, ¿y usted qué espera del futuro? Me dijo, lo que el día traiga, lo que el día dé. Eso fue para mí uno de mis principales vínculos con el Pacífico, esa cotidianidad espontánea, limpia, fresca, ¿no es cierto? No de un niño, de uno de los habitantes del Pacífico. Por ahí comencé, por ese pequeño vínculo. Y recorrí todo el Pacífico. Lo que el libro es un conjunto de viajes, no un solo viaje. Fueron varias entradas, como dirían los cronistas, varias entradas, unas por Tumaco, unas hacia el sur de Tumaco, hacia el río, hacia el Mangle, hacia el Cabo Manglares, y después subiendo por la costa del Pacífico, que la recorrí toda, con puntos excepcionales, con momentos excepcionales, como el mago de Mangui, un viejo que estaba dedicado a recoger los cadáveres que navegaban por los ríos, los amarraba, los traía a la playa del río, los bautizaba y los enterraba, porque les tenían nombres propios. Y además imaginaba la personalidad, porque esos personajes bajaban desnudos. Este es un profesor,
este es un trabajador, este es un campesino, este es una puta. ¿Claro? A todos los metía y todos los tenía tumbre, a todos tenían nombre. Era un hombre absolutamente maravilloso. De ahí para adelante todas las sorpresas fueron sucesivas, permanentes. Recuerdo la entrada a Buenaventura. Buenaventura en ese momento estaba en plena guerra. No se había hablado todavía de las casas de pique. Y fue Monseñor Espalza, el obispo de Buenaventura, el que me contó, mire, hay casas de pique. Yo no podía creer semejante barbaridad. Sí, hay casas de pique. Hay casas de pique, y hablando con las monjitas, ¿cómo se llaman las monjitas que están todas las lauritas? Me llevaron, sí señor, hay casas de pique, y fuimos a una casa de pique abandonada. Había la sangre, estaba pues seca en un tronco. Bueno, esta es una casa de pique. Y así fueron sucediendo episodios, como por ejemplo la entrada a una zona minera arriba de Huapi, donde comencé a ver banderas de las FARC, sistemáticamente banderas de las FARC en los altos. Y las FARC andaban para arriba y para abajo en sus lanchas, y naturalmente tenían dragas y tenían motores y tenían pues toda una red. Y como siempre he dicho, la justificación es clara: la guerra no se hace sembrando alberja, ¿cierto? No pueden apelar a tener un negocio legal, acciones en los bancos. Pero fue muy impresionante, muy impactante la dimensión de esa minería en esa zona que había sido explotada brutalmente también por los Arboleda, por todas las familias notables, Mosquera también, del Cauca. Luego pasé al San Juan, subí por el San Juan, atravesando toda esa zona de madereras, de Maderien, y luego cruzamos al otro lado de lo que se llama el Canal del Cura, entre el San Juan y el Atrato, y bajé por todo el Atrato hasta finalmente la frontera con Panamá. Como les digo, el libro es producto de muchos viajes, de muchos pequeños viajes, unos contados como travesías y otros como crónicas locales. Finalmente es una colección de miradas, como digo yo, una mirada a un territorio, una mirada, un vistazo, o más bien, digamos, muchos vistazos a esa zona que ha servido de refugio y que ha servido de frontera y que ha servido también de muralla. Tú has escrito muchos libros, como tú dices, ¿no? Monte arriba, falda abajo, selva adentro. El enfoque de este libro me gusta mucho porque es atrapar una región vital del país a través de los ríos. Aunque ya habías escrito Apaporis y otro tipo de libros ligados. El de falda arriba me falta escribirlo. De acuerdo, pero desde las riberas, ¿cómo fueron esos viajes en lancha, en panga, en rápida? ¿Te dio muy duro o ese trabajo de campo lo habías hecho tan sostenido solo desde los ríos? ¿O este libro es especial en eso? No, claro que el Pacífico es especial en aguas. Es decir, uno trabaja unas horas entre aguacero y aguacero, pero los recorridos son... Deja cerca el micrófono a tu boca para que te digan... Por agua. Pero yo ya tenía experiencia de canoa realmente en los llanos orientales, ¿no? en ríos, en el Apaporis, en el Meta, en el Casanare, en el Arauca. Así que, digamos, mi cola está ahí, acondicionada para viajes en panga o en canoa o en barco.
Y este libro sale justo cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre el atrato y dice: el atrato, y lo dice por primera vez una corte en la historia, el atrato es sujeto de derechos, hay que salvar el atrato, los colombianos tienen que ser guardianes de sus ríos. ¿Qué opinas que eso se diga ahora justo cuando sale tu libro? Pues no sé, eso sí, muy merecido lo tiene el atrato, pero lo tiene el atrato, lo tiene el San Juan, lo tiene el Telemí, lo tiene el Magdalena, lo tiene el Cauca, el Orinoco. El país debe ser sujeto de especial protección. Pero ¿qué crees que debemos hacer nosotros, los que no estamos haciendo el trabajo sociológico que tú hiciste? ¿Qué podemos hacer por los ríos desde aquí? ¿Qué te imaginas? Bueno, se ha dicho tanto, que se ha manoseado tanto la cuestión del agua, pero realmente cuando uno ve el avance de la colonización, el avance de la tumba de monte, no ve que el agua sí es un problema muy cercano. Es un problema que todos nos tienen ya metidos en el asunto, es decir, nadie toma agua de acueducto, todo el mundo compra botellas de agua, además en unos tamaños que nunca nadie acaba. Por lo tanto, la mitad de esa agua se desperdicia, como ya lo hemos dicho. Es evidente que esa cuenca del Atrato y la del San Juan, no sé por qué la Corte hace esa excepción, porque es casi diría yo un río que corre para dos lados, ¿cierto? Una para el Caribe, otra para el Pacífico. Pero esa cuenca del San Juan es una cuenca también importantísima desde el punto de vista ambiental y mucho más golpeada por la minería que la cuenca del Atrato. Es decir, recorrer el San Juan es recorrer un pedazo de estepa, porque los huecos que deja la minería son seguidos y se han ido profundizando, se han ido comiendo la selva kilómetros adentro. Esa es sigue siendo una de las zonas más lluviosas, pero la selva me parece que en el Atrato está más arrinconada, en el San Juan está más arrinconada que en el Atrato. ¿Cuándo empezaste a ver esos cráteres de los que hablas en el libro que deja la minería? ¿Te acuerdas cuando empezaste a ver ese daño tremendo? Fue en el San Juan, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Las dragas, las que chupan de los ríos, ¿cierto? Del centro de los ríos y botan afuera, pues es una monstruosidad lo que logran hacer, porque a la draga hay que echarle material, la draga lo procesa y bota el material afuera del río, y se arman altas murallas de ese material, pero los huecos que hacen las retroexcavadoras son mucho más impresionantes, porque son huecos, digamos, de 2 o 3 cuadras profundísimos, que una vez sacado el material aurífero, pues se vuelven unas piscinas de zancudos y unas zonas absolutamente inhabitables, y son piscinas que van siendo como un rosario al lado de los ríos. Así que el espectáculo es prácticamente lunar, uno ve como cráteres lunares en esas zonas y son absolutamente asombroso lo que es capaz el Estado de no hacer, de no proteger, de no impedir. Y en la medida en que vas recorriendo el Pacífico, vas describiendo esos dramas, ¿no? No solo el drama ecológico, sino el drama que ha dejado las múltiples guerras, ¿no? Entonces uno ve que si en este momento las FARC no están, ya hay mafias intentando apoderarse de las zonas, y sea por el tráfico de armas, sea por el tráfico de la coca, sea por el contrabando mismo. ¿Qué crees que va a suceder con esas zonas donde estaban las FARC, que eran del Pacífico y que ahora están siendo copadas por otras fuerzas ilegales? Pero venga, yo le hago una primera reflexión. El Pacífico, los territorios negros, fueron un territorio habitado por los negros, que se refugiaban en el Pacífico. Ellos buscaban protección en las selvas, unas selvas que seguramente eran muy parecidas, muy similares a las selvas de su origen, de donde salieron, de donde los sacaron.
Entonces se refugiaron y aprendieron mucho de los indios, de los indígenas. Aprendieron, por ejemplo, seguramente a cocinar el plátano. Bueno, en fin, no importa. De todas maneras, se refugiaron ahí. Y después, muchos años después, como dirían, se refugiaron los cocaleros. Venían los cocaleros de las zonas del Magdalena, del Bajo Cauca, de los llanos orientales, del Guaviare, del Putumayo, del Cauca, huyendo de la fumigación aérea. Y finalmente se refugiaron en una zona que era densa por la selva, una selva que los protegía, pero que además la nubosidad impedía la fumigación. Por lo tanto, el problema de la coca se trasladó hacia el Pacífico por esas razones. Fue también refugio, digamos, de otro tipo de gente que eran colonos de otras regiones. Ahora, o sea, el Pacífico siempre ha sido invadido, digámoslo así, siempre ha sido invadido. Lo que se ve en el Pacífico y se ve en todas partes, en todas las zonas de concentración de la guerrilla, es que las zonas dejadas han sido rápidamente invadidas por grupos paramilitares o grupos que se han organizado para eso, para llenar esos vacíos. Lo que la gente echa de menos es el orden que había establecido la guerrilla. Eso es así tanto en el Pacífico como en el Guaviare. Era un orden que tenía una territorialidad, que tenía una justicia, que tenía un monopolio de armas, que tenía un monopolio de tributos y por tanto ejercía un poder. Buenos o malos, había unos códigos, había gente que finalmente controlaba esas regiones y administraba la justicia. Pero ahora, cuando la abandonan, el gobierno no ha sido capaz de llenar esos vacíos, no ha sido capaz de monopolizar las armas en esas regiones, que era el argumento final de la dejación de armas por parte de las FARC y del ELN seguramente. Y se está creando una nueva ley y un nuevo conflicto que realmente ya está en manos del Estado. Lo que la guerrilla hizo fue ponerle al Estado esa responsabilidad. Bueno, nosotros cumplimos con haber establecido un orden que más o menos funcionaba, mire usted a ver si es capaz de eso, de hacerlo. Ese es el problema que yo veo como un gran interrogante en este momento. ¿Será el Estado capaz, ¿cierto?, de hacer lo que hacía la guerrilla en términos de orden social y de orden territorial? Podrías haberte detenido solo en los dramas de la guerra, pero cuando uno está recorriendo el Pacífico, el impacto cultural, religioso de las comunidades se graba también en el investigador y se traslada a la escritura. ¿Cómo sientes eso? Bueno, es que lo siento como la gente lo vive. Es decir, la gente vive la guerra como un producto de un conjunto de factores que hay que están viviendo. La guerra para ellos es el producto de una invasión, de una nueva invasión de los palmeros, de los mineros, de los cocaleros, de los paramilitares, de la guerrilla. En fin, es decir, el problema del levantamiento armado, del conflicto armado, no reside en el problema de las armas, que es raíces que la gente reconoce, la gente vincula rápidamente con problemas sociales y económicos. Así que si uno le sigue el rastro a la cuestión armada, termina en lo religioso, simplemente, o en lo cultural, o en lo social, y al contrario, uno puede llegar a estudiar el problema de la marimba y termina estudiando la AK-47, porque es que hay un vínculo de todas maneras histórico, hay un vínculo social, económico y político entre esas manifestaciones. Así que cuando uno trata de describir una situación como un conflicto armado, pues tiene que describirlo en el conjunto de lo que donde se ha producido, donde se ha generado y cómo y dónde se sostiene.
ese conflicto. Así que fácilmente llega uno, vuelvo a repetir la figura de la marimba a la AK-47. Ahora, cuando la gente estaba haciendo fila, alguien me preguntó que cómo hace un ciudadano común y corriente para ir y recorrer el atrato, porque todavía no se puede hablar de miedo colectivo, pero sí hay mucha prevención de las personas, de los colombianos, para decir voy a ir a recorrer el Patía, voy a recorrer el San Juan, voy a recorrer el atrato. ¿Qué le aconsejas a una persona que quiera apropiarse de los ríos de Colombia y conocerlos y que a la vez no se esté exponiendo todavía a riesgos de seguridad? Lo primero que tiene que hacer una persona es expropiar sus miedos, porque lo que a la gente la ataca, la presa, son el miedo. El miedo, yo tengo que decirlo claramente, no a los territorios lejanos, miedo a la gente del pueblo, miedo a los negros, miedo a los ríos, los miedos andan sueltos, ¿sí? Y mientras uno no sea capaz de afrontarlos, pues es incapaz de conocer absolutamente nada de lo que sucede en el país. Así que el primer paso que hay que dar para poder conocer es enfrentar los miedos. Hay algo bellísimo en tu libro y tiene que ver con eso, y es las puertas abiertas de esas comunidades. Tú vas por todas partes y a veces te tocó parar en un lugar imprevisto o te hicieron quedar un día más donde no pensabas, no tenías dónde dormir, y siempre hubo alguien que dijo: Señor, duerma aquí, solo tengo el piso, pero puede dormir en mi casa. Eso muestra que ese país está allá esperando que nosotros nos fijemos en él y que valoremos lo que hay allá a nivel de nacionalidad y de identidad. Bueno, la gente, no solamente del Pacífico, la gente del campo es gente abierta como el paisaje. Entonces uno se vara en un puerto, se vara en un camino, lo coge la noche y encuentra dormida, y encuentra con acogida, encuentra café, y encuentra gente amable. A mí realmente, yo no recuerdo, no tengo presente un sitio donde me han rechazado y me digan no, aquí no lo dejamos quedar. Así que la gente tiene una generosidad natural, la gente lo acoge a uno, la gente no quiere que uno se vaya. Hay mucha gente que está esperando que uno, y lo está esperando a uno para contarle sus cosas, ¿sí? Está como esperando que llegue alguien a contar. Por lo tanto, yo realmente en eso no he tenido problemas. Lo que a mí me da a veces, digamos, vergüenza es cambiar el panorama. ¿Qué tan acogedores podemos ser nosotros los de la ciudad con la gente que llega del campo? ¿No es cierto? Ustedes sentirán lo que todo el mundo siente en un semáforo, ¿cierto? Con la gente que pide limosna, no sé, no lo están engañando, es mentira, no sé qué. O con la gente simplemente que se baja en un bus intermunicipal, ¿cierto? Hay una distancia que uno pone inmediatamente. Hay algo codicioso, hay algo soberbio en nuestra relación con la gente, a diferencia de la manera como ellos nos acogen, y no a mí, a cualquier persona que viaje por esas zonas. En tu trabajo hay una filosofía que es una metodología, y es que tú sabes llegar a los corazones de las personas, te das el tiempo para oírlos, pero después que esas personas te abren el alma y te cuentan lo que realmente sucede, tú sientes que debes dar algo a cambio. ¿Cómo completas tú esa doble vía? ¿Tú qué les puedes dar a cambio a ellos después de lo que te dan, dejando constancia de cosas como la que están acá? Bueno, digamos que lo primero, yo lo he dicho muchas veces, seguramente algunos que me han oído lo toman como algo reiterativo y rutinario, pero abrirse a oír a la gente no es fácil, a cualquier otra persona, a cualquier prójimo, digámoslo así, porque uno está lleno, atascado de prejuicios, de juicios. Entonces
lo que uno oye queda filtrado, uno escoge lo que quiere oír, digámoslo así, o lo que no quiere oír, pero hay un seleccionador automático de lo que uno oye. Y es difícil romper esa muralla, es difícil romper esa intermediación. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que de todas maneras, para que a uno le den algo, uno tiene que dar algo. La gente le cuenta a uno su historia, o le cuenta parte de su historia, o se la inventa, no tiene ningún problema, y no, la verdad es lo mismo. Pero uno también tiene que, digamos, dejar algo de lo que le dan a uno, contando uno también sus cosas, también contando, abrirse uno a la gente y hablar de uno, no como una persona que llega, sino una persona que es, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, porque las posibilidades de utilizar un tema de lo que la gente está hablando para hablar de uno no son difíciles, es decir, están servidas por lo que la gente dice. Entonces yo considero que hay algo ético en que si a mí me dan un poco de su historia, yo doy un poco de la mía. Eso facilita un intercambio y facilita escucharnos unos a otros. Y la fuerza de ese diálogo creo que es la fuerza narrativa de los libros de Alfredo Molano. Creo que en equivalencia tú haces lo que hace Svetlana Alexievich con los bielorrusos o con los lugares donde ella ha escrito libros sobre guerra, ¿no? Afganistán, etcétera. ¿Cómo transformas esos testimonios a la hora de vertirlos en el libro? Porque hay una musicalidad que permite que uno navegue el libro sin ningún problema. Aquí al fondo veo al poeta William Ospina, que sabe de tono y de ritmo, pero a mí me encanta es que el ritmo de tus libros está dado justamente por la mezcla del viaje y de ese diálogo, como si las personas te dieran la música de lo que tienes que contar. Pero es que digamos, el secreto para mí reside en una imposibilidad, en escribir bien, ¿cierto? Yo escribo en primera persona, lo que me facilita manejar mis sensaciones. Eso es simplemente, yo no puedo escribir en tercera persona, yo no puedo escribir un ensayo, no puedo, simplemente, no lo sé hacer. Entonces, esa dificultad me ha obligado a utilizar la primera persona, para un poco apropiarme de lo que la gente cuenta, para yo contarlo a mi manera. Para contarlo a mi manera quiere decir a contarlo como yo lo oí y como yo lo sentí. Esa es la primera persona. Y lo haces a cabalidad. Como esto es un diálogo y es una invitación a que ustedes sean copartícipes de este libro, coautores de este libro, leyéndolo, cuando lo lean serán coautores del libro.